Diga, amigos, hermanos, conocidos, acompáñenos a una lectura más de la palabra del Señor a través del libro de Esther, capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Voy a leer. Dice la Escritura: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guardia de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todas las que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, en el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Hoy viernes ya por la tarde, ya estamos en viernes social, dijeron, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús no venía conforme a él, a su punto, a su parecer, sino que todo lo que hacía Jesús en la tierra, todas aquellas milagros, sanidades, todo lo que hacía, era conforme al corazón de Dios. Entonces, Jesús siempre hacía las cosas sobre la voluntad que Dios le dio a él. Mas, sin embargo, pues muchos le preguntaban a Jesús que les mostrara el Padre, y Jesús les respondía que tanto me han visto y no han visto al Padre. Entonces, todo lo que reflejaba Jesús, todo era el Padre, ¿no? Aquí vemos en esta historia del capítulo 2 de Esther, vemos que Esther era sobrina de Mardoqueo, pero Esther quedó huérfana y Mardoqueo la adoptó como su hija.
Entonces, Esther fue llevada con Hegai, el eunuco del rey, y en él halló gracia. Entonces, Esther hizo todo conforme a lo que Hegai le decía que guardara sobre las mujeres, sobre las doncellas, ¿no? Entonces dice la palabra en el versículo 17, desde el 16, dice que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Entonces, aquí nos habla claramente que ella fue impregnada con el olor del siervo. ¿Quién era el siervo? El eunuco, Hegai. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de que nuestro olor sea el olor grato de Cristo. Que nosotros no hagamos las cosas como si nosotros las hiciéramos, sino que cuando hagamos las cosas nosotros las hagamos conforme a la voluntad de Dios. Ya no como que sea nuestra justicia, sino que nuestra justicia se refleje el olor de Cristo, como Cristo siempre reflejaba al Padre. Siempre lo que hacía era para dar, ahora sí que la gloria al Padre. Cuando hacía una sanación, cuando hacía algún milagro Jesús, era para dar gloria al Padre y para que las personas vieran que Jesús era a través del Padre que hacía las cosas, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios, ese título es muy importante. No debemos de olvidarnos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cada vez que hacemos un acto, alguna cosa, que no se vea reflejado nuestro olor. O sea, que se vea reflejado, pero el olor de nuestro Señor Jesucristo. En últimas mentes ha habido típicas, ahora sí que cosas revelantes a lo que pasa en el mundo, ¿no? Situaciones que no dejan de pasar, que siempre van a pasar. Pero ¿cuál es el propósito y la voluntad de Dios? Veamos qué dice la palabra a través del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en Jesús y que el que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Entonces, creyendo que Jesucristo viene a esta tierra y murió por el pecado de todas las personas, porque muchas veces las personas se escandalizan de lo que ven afuera, porque nada más están viendo la maldad de los demás, pero no pueden verse su maldad. ¿Y cuál es la maldad del ser humano? Haber dejado a Dios. Como dice Jeremías 2:13, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua viva. Esa es la maldad del ser humano, no la maldad que vemos afuera. No que si Julanito, que digamos, anda de asesino en serie, eso no es maldad. Eso es consecuencia de lo que hay en el corazón de las personas. Porque si no creen en el Hijo, no creen que Jesús ya los perdonó de sus pecados, siguen siendo hijos de Satanás, siguen estando enemistados con Dios, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Por eso Dios se separó del ser humano. Amén. Entonces, tenemos que creer en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4 dice que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces,
para que nosotros, la única voluntad también que nos dio Jesucristo, lo único que nos dejó que hiciéramos es sí predicar este evangelio, para que las almas no se pierdan, para que las almas no sigan yendo a la condenación eterna. Pero si no conocen cuál fue el propósito, cuál fue la voluntad del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, no estamos haciendo nada. Como verdaderos creyentes y seguidores de Cristo, dice la Escritura, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es predicar este evangelio, el evangelio del perdón de pecados, para que las personas no se sigan yendo a la condenación eterna. ¿Qué pasa si el día de hoy dejas este cuerpo? ¿Sabes a dónde va en realidad tu alma, tu espíritu, si deja este cuerpo en esta vida? Solo en este cuerpo tenemos la seguridad y la esperanza de poder alcanzar el reino de los cielos, la vida eterna que nos promete la palabra de Dios, pero solamente es creyendo en el evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es ese poder de Dios? Que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha pasado a la luz. Jesucristo con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Eso lo dice Apocalipsis 1:5. El que nos amó nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, yo hasta aquí voy a compartir. Les agradezco y espero que mediten en las palabras, en la Biblia más que nada. No le crean a este hombre, créanle a lo que dice la palabra. Mediten en la palabra, lean detalladamente lo que en realidad Dios nos quiere mostrar a través de su bendita palabra, el corazón de Dios, qué es lo que quiere en realidad. Yo hasta aquí voy a compartir, espero y me acompañen con una oración para despedir esta bendita lectura. Padre, bueno, te doy gracias en esta tarde, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Vemos en el libro de Esther que el rey tuvo gracia ante los ojos de Esther, el rey Asuero. ¿Por qué? Porque fue conforme al corazón del rey, se conectó ese corazón y estaba impregnada a lo que el rey quería, ¿no? De la misma manera, nosotros como cristianos debemos de reflejar y transmitir el olor de Cristo, no nuestra propia justicia ni lo que hagamos, sino la voluntad de la que fue encomendada a Jesús, de que al morir por nosotros nos ha dado vida eterna en el reino de los cielos junto a tu lado, Señor. Padre mío, te doy gracias en esta tarde y te pido por todas las personas, ten misericordia de ellas que puedan escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.